No hay sonido, ¿no? Casi todos los materiales se dilatan con el calor. Al aumentar la temperatura, aumenta el movimiento de las partículas y por tanto la distancia entre ellas. Esto es lo que hace que se dilaten. Al descender la temperatura ocurre lo contrario. Los materiales se contraen. Tenemos una barra de aluminio. La vamos a dejar sujeta por un extremo y al calentarla veremos cómo se dilata hacia el extremo que está suelto. Dado que la dilatación es muy pequeña, vamos a hacer un pequeño truco que consiste en clavar una aguja en una pajita y ponerle un poco de pegamento. Al moverse la barra, hará rodar la aguja y se levantará el indicador. Cualquier pequeño movimiento es amplificado mediante este sistema. Fijamos la barra en el tornillo de abajo . ¿Qué pasó? Ahí sí. Por si acaso eso no es alcohol desinfectante. ¿Para qué le echa agua? ¿Para qué le echa agua? ¿Para qué le echa agua?
Nadie se imagina. No puedo creer eso, ya pues, por favor. Ah, Para que se enfríe tiene el que ver material. cómo afecta la resonancia de la onda. Ay, mi audio está terrible. ¿Quién está horrible? ¿Se ha visto al espejo? ¿Qué? ¿Cómo? Perdón, no me funciona el micrófono bien. Ah, o sea, no le está funcionando el aparato. Se le echa agua para que se enfríe y luego ¿qué pasa? Al echarle agua se enfría y luego baja la temperatura, dice Talavera. Pero ¿y luego qué pasa al bajar la temperatura? El material se reduce de tamaño. Se reduce el tamaño. Reduce la longitud. Pregunta. ¿Qué cosita es una junta de dilatación? Ya pues, es una clase interactiva esta. ¿Qué es una junta de dilatación? Es un elemento que permite los movimientos relativos entre dos partes de una estructura o una estructura con las cuales Bien, trabaja. pero ahora explíqueme con sus palabras. Ahí está complicado. Es como una articulación. No, no está complicado. Para nada está complicado. Es más o menos cómo funcionaría la rodilla en nuestra pierna. Perdón, no escuché eso. Se escuchó muy bajito. Es más o menos como usaríamos, como es el funcionamiento de la rodilla en nuestra pierna, más o menos. ¿Cómo qué? Perdón, vuelvo a repetir. Subí el volumen yo aquí. Como las rodillas en nuestra pierna, digamos, como una articulación. Ah, no. No es como la rodilla. Esa es la pregunta. ¿Qué es una junta de dilatación? ¿Tiene algo que ver con el tema de la construcción o algo que ver con el tema de hormigón? 200% tiene que ver con eso. Ah, ok. Ahí está, anote, saque foto, regístralo en su memoria. La mayoría de los objetos se dilatan o contraen cuando se aumenta o disminuye la temperatura. De eso se trató el video, ¿no es cierto? Entonces, cuando colocan el piso, el mosaico,
hay una distancia entre dos piezas de mosaico. Esa distancia se utiliza para que absorba la dilatación térmica del mosaico. Muchas veces ponen varios mosaiquitos y pasados unos 3 metros hacen una junta más ancha. ¿Para qué? En caso que esto no haya sido suficiente, entonces la junta más ancha absorbe. No sé si ustedes han visto, es muy común, sobre todo últimamente, que pongan los mosaiquitos y meses, quizá un año más tarde, en invierno se ven bonitos y en verano se hace una puntita, ¿no? O sea, se despega. Eso tiene dos grandes errores de construcción. Uno, utilizaron cemento cola que no sirve para nada. Y número dos, no pusieron la suficiente distancia para permitir la dilatación de los materiales, puesto que cada material se dilata a diferente eh, porcentaje de su tamaño. Que la dilatación no es la misma para el mosaico que para el cemento que está aquí abajo. No es lo mismo. Entre las placas de cemento se deja unas 2 pulgadas, 1 pulgada de distancia entre cuadro y cuadro, un cuadro de 3 metros por 3 metros, digamos. Eso lo ven ustedes en las calles que han sido pavimentadas con cemento. Si se fijan en las que tienen cemento, están las 2 placas separadas y tienen una junta en medio. En las losetas, los que todavía han alcanzado a ver losetas, en algunas calles hay losetas. ¿Qué ponen en medio de las losetas? El signo del progreso de Santa Cruz. ¿Cómo no van a conocer, pues? ¿Cómo se llama el líquido negro? ¿Se refiere usted al alquitrán? ¿A la Exactamente. brea? Sí. ¿Y me garantiza que es líquido? Es que no sabía cómo expresarme, pero sí me refería a eso. Ah. ¿Se acuerda cuando vimos fluidos? Vimos un experimento con la brea. 10 años tardó en fluir. ¿Lo ve? No, 10 años tardaba en caer una gota. Eso nos decía que su capacidad de flujo era muy lento y tenía una viscosidad muy alta, bien belleza. Entonces es más o menos el mismo material que está ahí, en la junta de las losetas. O en los cuadros de cemento, ponen eso en medio. ¿Para qué? ¿Para qué, pues? ¿Ah? ¿Para qué? Rellenar espacios. Sí Para y que no. pueda juntarse y pueda durar ahí. Porque podían haberlo llenado con cemento, pues, ¿no? Es lo mismo. Al final de cuentas, se juntar. Momentito, más planito que. ¿Por qué utilizan alquitrán? O sea, ¿qué tiene de especial el alquitrán que lo hace diferente del cemento y mejor para rellenar las carreteras? Tiene... ¡Eso! No, para rellenar la carretera. Para colocar en la junta. Ojo. Para colocar en la junta. De la carretera vamos a hablar enseguidita nomás. Por ahora estamos hablando de la junta.
¿Qué dice el público? Nada, dice el público. Tiene algo que ver ¿Dónde con lo que nos está? acaban de mencionar de la temperatura, de cómo esta podría cambiar dependiendo a qué temperatura se encuentra esta brea. Oh, bueno, pues está a la misma temperatura que el cemento. Como dicen allá en Occidente. Hay una característica que tiene la brea que no tiene el cemento. Y es Más maleable, flexible. flexibilidad. Correct, Hale. Entonces, cuando cemento expandirse o dilatarse, brea simplemente hace una burbujita y listo. En cambio, si todo fuera cemento, romperse ahí. ¿Comprendido? Sí, así tengo las carreteras por aquí en Yacuiba. Entonces, observen una línea de tren que tiene un espacio vacío y abajo tiene una pieza metálica donde esos tornillos tienen una ranura para que esto pueda correr libremente. ¿Cuánto espacio tiene que haber entre las rieles de ese tren? ¿Qué dijo que es eso, ingeniero? Junta de dilatación, ahí está en el título, mire. No, pero o sea, el objeto que está ahí. Vías del tren. Esta es una pieza metálica nomás, no importa mucho el metal, pero aquí en donde está cada perno hay una ranura para que le permita deslizarse. O sea, para que tenga sus deslices. ¿Qué distancia tendrá que tener esta ranura entre rieles? Chacachachán. Suspenso en chino. ¿Qué distancia tiene que ver aquí? Es lo que van a aprender a calcular ahora, chicos. De eso se trata el capítulo de hoy. Sigamos. Entonces vemos acá otra perspectiva de la junta de dilatación, ¿no? Tenemos varias capas en un asfaltito, donde, si se fijan, está segmentado por partes. Esto los que van a estudiar ingeniería civil lo van a ver a más detalle. Lo que a mí me interesa es esta parte que dice material de relleno, que sirve para junta de dilatación, ¿no? Aquí hay una junta de colocación y entre determinadas distancias va a haber una junta más grande, que eso va a servir para absorber precisamente ese cambio longitudinal del material. Observando un poco más microscópicamente el negocio, vemos que la dilatación térmica en realidad refleja nomás pues la distancia relativa entre átomos. O sea, si se calienta la cosa, hay mayor longitud, ¿no? Hay más distancia entre átomos. Si se enfría el negocio, se hace más chiquito el asunto, pues, ¿no? Entonces la distancia relativa entre moléculas es menor también. Ya en alguna ocasión habíamos visto
de que los átomos están vibrando. Entonces, a mayor temperatura, la vibración será mayor. Y tenderán a separarse las partículas entre sí. Y entonces eso repercute en el tamaño del material en su conjunto. ¿Cómo calculamos eso? Cambio de longitud, delta L, es igual a un coeficiente de dilatación. Este es coeficiente de dilatación, multiplicado por la longitud a la que tomamos la primera lectura y multiplicado por el cambio de temperatura que hubo en este proceso. Anoten. En algunos textos ustedes van a encontrar, en lugar de este símbolo sigma que tengo acá, un signo alfa. De hecho, en el Sears y Szymanski viene alfa. Porque he puesto sigma en el otro lado, ya lo van a ver. Calmex, pax, pax. Que no panda el cúnico. Entonces, ustedes se encuentran en diferentes medios, en diferente bibliografía, tablas que nos permiten estimar cuánto se va a elongar un material por grado centígrado, por Kelvin, por grado Fahrenheit, por Rankine, lo que fuera. En nuestro caso, vamos a trabajar las unidades del sistema internacional, por ende, centígrados. Bueno, Kelvin, sí, pero el no son centígrados, entonces trabajamos ahí. Porque es diferencia de temperatura, entonces como que no nos importa mucho si estamos diciendo centígrados o Kelvin, ¿no? Ustedes mismos han hecho la exposición. ¿Por qué la exposición? ¿Por qué he perdido una clase entera en hacerles exponer? La temperatura se mide en centígrados, 0, 100. Eso ya se lo saben de memoria, che. ¿Por qué hicieron la exposición? ¿Quién me puede decir por qué he encargado una exposición tan básica a estos niveles que ya están a punto de entrar en carrera, ¿eh? Para que nos quede bien claro el tema. Que les quede bien clarito el tema, que no es lo mismo hablar de una temperatura en una escala que una diferencia de temperaturas, que la diferencia de temperaturas me importa un rábano si son centígrados o Kelvin, pues porque es diferencia de temperatura, pero si hay diferencia si hablo de Fahrenheit o centígrado o Rankine o Kelvin, porque la escala es diferente. Pero la diferencia de temperatura en centígrados es lo mismo que la diferencia de temperatura en Kelvin, o la diferencia de temperatura en Fahrenheit es lo mismo que la diferencia de temperatura en Rankine. Eso ya les quedó claro, ¿no es cierto? No tengo que explicarlo. Bueno, y ya. Entonces, aquí el alfa, es decir, el coeficiente de dilatación del material, para el aluminio será 2,4 por 10 a la menos 5. No me importa si usted le llama centígrado o Kelvin a lo mismo. Y así sucesivamente para los distintos materiales. ¿Capturaron? En esta otra tablita tenemos los coeficientes de expansión de volumen, es decir, en 3 dimensiones, donde si se fijan el coeficiente de expansión ya
se lo maneja con una beta. Por eso venía encima en el otro lado, porque me va a importar un rábano, al principio es el mismo, y la expansión va a ser longitudinal de superficie o volumétrica. La ecuación es la misma. Lo único que va a cambiar es que en lugar de delta L voy a tener delta B o delta A igual a un coeficiente que puede ser alfa, beta, gamma, por la condición inicial, que puede ser longitud inicial, área inicial, volumen inicial, por el cambio de temperatura. Coeficiente de expansión lineal, coeficiente de expansión volumétrica. Screenshot, copie, lo que sea, o búsquenlo en el CERS y Semansky, ahí está la tabla, o búsquenlo en el manual de fórmulas técnicas de Kurt-Gieck, también hay tabla ahí. Bien, ahora háganme un favor. Es más, el que no tenga calculadora a la mano, levante la mano. El que no tenga calculadora a la mano. ¿Todos tienen calculadora a la mano? ¡Qué belleza! Bien. Entonces me van a hacer el favor de agarrar el coeficiente de dilatación lineal del aluminio, 2,4 por 10 a la menos 5, y multiplicar por 3. ¿Cuánto da? 7,2 por 10 a la menos 5. Por 10 a la menos 5. ¿Y qué dice en coeficiente de dilatación volumétrica a la derecha? Para el aluminio. 7.2 por 10 a la menos 5. Entonces es lo mismo que sacaron. Sí, Bien. Para el cobre, 1,7 por 10 a la menos 5, multiplique por 3. 5,1 por 10 a la menos 5. ¿Y qué dice en coeficiente de expansión volumétrica? 5.1 por 10 a la menos 5. O sea, lo mismo. Sí, Eso quiere decir que si ustedes no tienen el coeficiente de dilatación volumétrica, pero sí tienen el coeficiente de dilatación lineal, multiplican por 3 y obtienen el coeficiente de dilatación volumétrica. Podría haber un pequeño error, un pequeño margen de error, pero si no hay el volumétrico, pueden obtenerlo multiplicando el lineal por 3. ¿Queda claro? clarísimo. Gracias, ingeniero. De nada. Ya saben, 100 pesos nomás. Ejemplito. Una varilla de cobre, ya hemos visto en la tabla que el coeficiente de dilatación lineal para el cobre es de 1,6 por 10 a la menos 5. Tiene una longitud de 12 metros, una temperatura ambiente de 18 grados centígrados. Entonces, temperatura inicial 18, temperatura final 84 centígrados. ¿Cuál será la longitud? 84 grados centígrados. Entonces, en principio puedo calcular delta L es igual a 1,6 por 10 a la menos 5 por la longitud inicial que son 12 metros por delta T que es 84 menos 18 igual a 66 grados. ¿Verdad? Con esto voy a tener cuánto crece el aparato. 1,2 milímetros. 1,3 casi.
Entonces, pero me están pidiendo la longitud. A este delta L tengo que sumarle la L inicial. Entonces va a ser 12,0127. ¿Y quedó claro? Por el momento sí, clarísimo. Por Sí, sí. ahora. ¿Puede volver a hacer su Dilatación de... segundo, porfa, Inge? ¿Perdón? Ahí sí. Listo, gracias. Bueno. Dilatación de superficie. A una temperatura de 56 grados, una placa de aluminio que tiene dilatación lineal de 2,4 por 10 a la menos 5, 1 sobre centígrado, o 1 sobre Kelvin, tiene un área de 15 metros cuadrados. Si la temperatura disminuye hasta 15 grados centígrados, ¿cuál es el valor final del área? Sugerencias, ¿cómo resolvemos este asunto? ¿Qué dice el público? ¿Cómo resolvemos eso? ¿Qué hacemos? Después de gritar auxilio, claro. Les voy a ayudar. Vamos a escribir acá la ecuación que nos habían dicho. ¿Cómo era? Delta L, ¿no?
Yo tengo las letras griegas, ya no me acuerdo. Aquí está. Ah, qué bien, no tengo delta. Bueno, voy a usar esta, que no me gusta, pero bueno. No se ve bien esto. Usemos lo que conocemos nomás. Hasta ahí habíamos llegado, ¿no? Delta L es igual a alfa por L0 más delta T. ¿Y ahora qué hago con esto? Puedo decir que la dilatación de superficie es más o menos 2 por la dilatación lineal, ¿no es cierto? Por lo mismo que veíamos de la volumétrica. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, puedo decir de que la incremento de la superficie o del área va a ser igual a la dilatación de área por el área inicial por delta T. Entonces, obtengamos beta, pues. Porque me están dando alfa aquí, ¿no? 2,4 por 10 a la menos 5.
Entonces, el cambio de área, haremos toda la ecuación. Va a ser igual necesitamos este valor. 4,8, ¿no? Sí. Por el área original, que eran 15 metros cuadrados, por el cambio de temperatura. Temperatura inicial 56 centígrados. Temperatura final 15 centígrados. Perdón, tengo que poner final primero. 15 centígrados menos inicial 56 centígrados. ¿Qué va a pasar en este caso? ¿Qué va a pasar en este caso, oye? Va a tener valor negativo. Que va a tener un valor negativo, ¿ves? 0,02952. ¿Por qué va a tener valor negativo hoy? El que me diga que es que porque la temperatura esta era mayor que la otra, le rompe el pescuezo. ¿Por qué valor negativo? ¿Por qué en valor negativo? Porque el material se está contrayendo. Porque se va a contraer el material. Exactamente. ¿Quién dijo eso, Delgadillo? Sí, ingeniero. Buen punto, Delgadillo. 15 metros cuadrados. Menos 0,02952 metros cuadrados.
¿Está claro? Como una noche sin luna, dijo alguien. Copiando. Disculpe, ingeniero, ¿será que podría explicar la primera parte, por favor? Me confundí. ¿Perdón? ¿Cuál última parte? La primera parte, donde está beta, y va a la 2 por alfa. Esa parte, por favor, podría explicar. Ya, espérame un ratito. Lo que pasa es que hay un problemita en la anotación de la diapositiva anterior que puede generar confusiones. Voy a arreglar eso. Y el problema nace porque en la guía hay una anotación un poco diferente a la que hay en el libro. Entonces, ahorita vamos a reparar ese negocio. Ya, ahora sí. Bien, yo me voy a ir unos pasitos más atrásito. Bien, los pasitos son los siguientes. Tenemos los coeficientes de dilatación donde el cambio en la longitud de un material es igual al coeficiente de dilatación lineal por la longitud inicial por la diferencia de temperatura. ¿Lo ves? Eso está claro, ¿no? Lo único que he cambiado acá ha sido una sigma que ya le puse alfa. Vamos a trabajar con alfa para evitar confusión. Segundo, habíamos visto que el coeficiente de expansión lineal lo puedo encontrar en tablas y que el coeficiente de expansión volumétrica normalmente también. Pero en caso de no pillar el coeficiente de expansión volumétrica, habíamos dicho que podemos multiplicar el coeficiente de dilatación lineal por 3 y obtenemos el coeficiente de dilatación volumétrica. Hasta ahí está claro, ¿no?
Nótese que lo que Sí, hice claro. fue cambiar aquí en gamma. ¿Por qué puse gamma? En el SEAS viene con beta, pero en la guía están utilizando beta para dilatación de área. Y no sé si eso es lo que causa confusión. Entonces ahorita ya le cambié, ya le puse gamma acá para seguir la notación a la que nos vamos a acostumbrar. Entonces, habíamos puesto el ejemplo, no había mayor problema, los líos comenzaban aquí. Porque aquí aparecía la beta, que es un coeficiente de dilatación de superficie, de área, según la guía. ¿Ok? No sé en el SEAS que usen, no sé en el RESNIC que usen, pero en la guía están usando beta. Es más, voy a mirar ahorita el CURT-GIEC que dice. En el CURT-GIEC tenemos el coeficiente de dilatación longitudinal como alfa y el coeficiente de dilatación volumétrica como beta. Entonces esta es la nomenclatura que voy a utilizar. Ah, no, porque en la guía viene gamma para volumétrica. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tener yo criterio para cambiar mis parámetros y saber si le voy a poner alfa para lineal, beta para área, para volumétrica, no sé. ¿Por qué la guía pusieron beta en superficie y gamma en volumétrica? Yo no sé. Pero queda claro dónde nace la confusión de esto, ¿no? Entonces, como en la guía están usando gamma para volumétrica, pues usaremos beta para área. Entonces, el coeficiente de dilatación de área va a ser a 2 veces la dilatación, el coeficiente de dilatación lineal. ¿En qué estoy basando esto? En que la de volumen es 3 veces la dilatación lineal. ¿Entendí esa parte? Sí, ahora sí, ingeniero. Gracias. Ya. Entonces, el cambio de área va a ser igual a ese coeficiente de dilatación de área por el área inicial por el cambio de temperatura. Entonces calculamos la beta por 2 veces el coeficiente lineal y lo demás es reemplazar en la ecuación nomás. Área inicial, perdón,
Beta, es decir, coeficiente de dilatación de área inicial, cambio de temperatura, temperatura final menos temperatura inicial. Esto nos va a dar un negativo, ¿sí? Que también nos va a indicar, por supuesto, de qué está contrayéndose el material. Dilatación volumétrica. Un cubo de 12 centímetros de arista hecho en estaño. Ahora no sé qué será beta. Debe ser volumétrico, me imagino. Pero a ver, veamos qué dice la tabla. Estaño dice 4,6. Estaño. No tengo estaño aquí por ningún lado. Revisemos el CUT-GIEC. No, bien, aquí tampoco. Qué bárbaro. ¿De dónde me carté el dato entonces? No, sí está en el CUT-GIEC. Es lo de malo de ser ciego, ahorita les voy a mostrar.
Aquí está el estaño. Dilatación lineal 23 por 10 a la menos 6. ¿23 por 10 a la menos 6? Lineal. ¿23 por 10 a la menos 6? Lineal. Como es volumétrico, es por 3. Entonces 6,9 por 10 a la menos 5. Ah, entonces este es de área. Es beta, evidentemente. Es de área. Estamos manejando la nomenclatura de la guía. Está en un refrigerador a menos 8 grados centígrados y se calienta hasta 52 grados centígrados. ¿Cuál va a ser el aumento de volumen? Y ya le volvimos a cambiar acá. Está mal esto. Vamos a corregir, bueno. Entonces, evidentemente, esto es beta. Y eso está bien. Lo acabo de recalcular. ¿Por qué? Para que vean que estas cosas son en vivo y a todo color. Aquí es donde está mal la historia. Por ende está más resuelto el ejercicio. Pero ahorita no importa. Ahorita lo vamos a hacer. ¿Por qué razón estoy asegurando que esto es beta? Porque me acabo de encontrar en el CURGIEC que alfa para el estaño, ¿por qué está esa letra tan chiquitina? Me dijeron. Ah, ya sé por qué. Que alfa del estaño es 23 por 10 a la menos 6. ¿Sí la ven? 23 por 10 a la menos 6.
Entonces, beta igual 2 veces eso, ¿no? Coma 6 por 10 a la menos 5. Pero yo voy a trabajar con dilatación volumétrica. Por lo tanto, gamma o coeficiente de dilatación volumétrica va a ser 3 veces alfa, es decir, 23, 46, 69, ¿no? 6,9. ¿Está bien? Entonces no sería 23, sería 2,3, ¿no? Es que es por 10 a la menos 6. Sí, pero ahí dice Que es lo 23. mismo que 2,3 por 10 a la menos 5, ¿no? Ay, ¿Sí o no? sí, estoy. Sí, y me di cuenta. Luego aquí recomiendan convertir las temperaturas Celsius a Kelvin, no importa porque es delta. Son 60 Kelvin o 60 centígrados, no importa. 52 más 8, 60. Esto es un simple cálculo de delta T nomás, ¿no? Y aquí es donde está el error. Porque la gamma ya hemos recalculado, que es esto de acá, 6,9. La gamma es 6,9. El volumen inicial, que eran 12 centímetros de arista, es 12 por 12 por 12, ¿no? Entonces 0,12 elevado al cubo nos da 1,728 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Donde está nuestra pelea es acá, porque este es 6,9.
Ey, ¿a dónde vas? Yo no pedí eso. (6,9 por 10 a la menos 5). 1 sobre centígrado. Lo vamos a poner en ecuación, no me gusta así. Por el volumen inicial que ya lo habíamos calculado acá. Por 60, me importa un rábano si son centígrados o Kelvin. ¿Por qué me importa un rábano si son centígrados o Kelvin? ¿Eh? ¿Por qué me importa un rábano si son centígrados o Kelvin? Porque la diferencia de temperatura es la misma, no importa qué tal. ¿Por qué es diferencia de temperatura? No es temperatura fija, es diferencia de temperatura. Entonces, 6,9 por 10 a la menos 5 por 1,728 por 10 a la menos 3 por 60, 7,1539 por 10 a la menos 6 ¿Qué cosas? ¿Unidades? Metros cúbicos. Metros cúbicos. Entonces ese es el aumento de volumen. Preguntas, dudas, consultas, quejas. Quejosos. Copiando.
Bien, en Moodle tienen un ejercicio para la clase. Así que pónganse a trabajar. Moodle Emi. Vayan marcando su asistencia, por favor, en el chat. Inge, no me sale para marcar la asistencia. A mí tampoco, el- Inge. A ver, váyanse al... en esta pantalla, donde están los equipos, buscan el BAS02 en ese chat. No está saliendo en el chat de acá. Usted se va al chat de acá, no sale. Sí, Inge, ya pude, gracias. De nada. Disculpe, Inge, ¿son 5 ejercicios para la clase? Sí, lo que le sobra lo hace a la tarde, pues. No se haga Ah, tanto. Pero es más, están más sencillos que mandados a hacer. Son 3 porquerías que tienen que reemplazar ahí, listo. ¿O qué tan se complica? no, le preguntaba nomás. Nada más. Ah, bueno.
Lo que pasa es que mi compañero Lorge se duerme en clase, pues. Bueno, eso sí es un tema grave. Hace rato me dijo qué tarea dio el ingeniero de cálculo, me dijo, y nada que ver, estábamos pasando física, pues. No le crea a ese que ni MRU sabe hacer. Póngale un ejercicio a ver si sabe. Mm, caracol. Algo ha pasado por ahí. Son sus peleas de novios, Inge. Me imagino. Celosa la camba. Que no le están haciendo caso. ¿O qué? No le hago caso y se enoja. De que... Ujú.
Ingeniero, disculpe, ¿me podría repetir dónde tengo que ir en el Teams para marcar mi cita? En el chat. Aquí en equipos. Busca el curso Bachelor 210. Y ahí en el chat está. ¿Ya lo pilló? No me sale. Disculpe, preguntar. ¿Qué bueno? No me sale. La última que me aparece es la del 16 de septiembre, pero no de la... Dame un ratito. Ahorita vamos a ver. No, no le sale 25 de septiembre. Mueva el ascensor para abajo. ¿Eh? Que le sale la del 16, moviendo para abajo tiene que parecerle la de hoy. Está bien. ¿Ya la vio? ¿Le pisa o no le pisa? Sí, estoy justo a la chat, pero no me aparece. Eso me genera el mensaje. ¿Está usted con computadora, con tablet, celular? Traté de cambiar computadora y está... Pues,
No, no, lo escucho muy entrecortado, no, no lo entiendo bien, perdón. Sería el problema de internet. No sé si no se me genera el mensaje. A ver, espérenme, yo voy a ver en mi tablet a ver qué pasa. Usted se va a saliendo de esta pantalla, si estaba en una celular o tablet, aquí tiene una flechita para la derecha. Tiene que salir de ahí y lo va a llevar acá. Y ahí está.
Ok. Mi Kate. Nadie ha entregado el trabajo para clase. Oye, poquito de cero. Voy a emplear time para 6 de la tarde, ¿está bien? Sí. Disculpe, ingeniero, no lo escuché bien. 7, Inge. Dijo que iba a emplear más tiempo, disculpe, ingeniero. O 7 ya. Hasta las 7 Hasta tienen las para 3. subir la actividad de hoy. Y ya, tienen la muchas gracias, tarea ingeniero. Gracias, Inge. Muchas gracias, ingeniero. martes a medianoche. Gracias, ingeniero, que tenga buenos días. Hasta luego. Ya me votó. Bótelo, ingeniero, ¿Qué usted le primero. Estos pasa? atrevidos, Inge. Bótelo, ingeniero. No le gusta salirse. Bótelo. Bótelo, Inge. Por nada más que él Ahí presente más temprano, Inge. nos vemos en la próxima clase. Que tengan buen día. Chao, Inge, cuídese. Gracias, luego, Inge. ingeniero. Hasta luego. Hoy se hace viernes. Hasta luego, Inge. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero, que tenga un buen día. Ingeniero, que tenga lindo Que día. pasen bien. Adiós.